planeta Xerxes 12 flotaba en los límites del espacio explorado. Era el tipo de lugar al que los equipos de estudio geológico iban cuando no quedaban más opciones. Yo formaba parte de uno de esos equipos, enviado para investigar el potencial del planeta en cuanto a minerales raros. Llevábamos semanas allí, raspando la superficie, analizando muestras y cartografiando el terreno. Fue durante una de estas tareas mundanas que lo descubrí, una grieta en el lecho rocoso. Nunca había visto nada igual. No era solo una grieta o una falla. Era una fisura irregular en la tierra, oscura y lúgubre. Me sentí atraído por ella, impulsado por la curiosidad profesional y un inexplicable temor. La grieta medía unos 10 metros de ancho y se hundía en la oscuridad. Coloqué mis luces portátiles alrededor del perímetro, sus haces blancos cortando la penumbra. La roca alrededor de la grieta era extraña, casi como si se hubiera derretido y luego solidificado. Decidí echar un vistazo más de cerca. Asegurando mi arnés lo anclé a un afloramiento resistente y comencé a descender. Las paredes de la grieta eran ásperas, cubiertas de patrones orgánicos que me erizaban la piel. A unos 20 metros hacia abajo encontré una repisa y decidí tomar una muestra. Mientras golpeaba la roca con mi pico, el suelo bajo mis pies cedió. La repisa se desmoronó y de repente estaba cayendo. Forcejeé para agarrarme a algo, pero mis dedos solo encontraron piedra resbaladiza e inflexible. Aterricé con fuerza sobre otra repisa. El impacto me dejó sin aliento. Aturdido, intenté evaluar mi situación. Mi linterna se había apagado y estaba envuelto en una oscuridad total. Busqué a tientas mi luz de respaldo. Cuando finalmente logré encenderla, el haz reveló un túnel que se adentraba en el planeta. A pesar del dolor en mi costado, sentí un impulso irracional de continuar. Me dije a mí mismo que era el científico que había en mí, pero en el fondo sabía que era algo más, algo que no podía entender del todo. Había estado caminando un rato cuando finalmente llegué a una cámara abierta. En el centro se alzaba un monolito, una enorme losa de roca similar a la obsidiana. Me acerqué con cautela. Al extender la mano para tocarlo, el suelo bajo mis pies tembló violentamente. Los patrones en la roca comenzaron a brillar y una luz verde llenó la cámara. Intenté retroceder, pero era demasiado tarde. La luz me envolvió y sentí que me atraía hacia el monolito. Mi cuerpo se estiraba y retorcía por fuerzas más allá de toda comprensión. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, yacía en un suelo frío y duro. Era un esfuerzo sentarme. Mi cuerpo se sentía rígido y adolorido. La cámara había desaparecido, reemplazada por una escena imposible. El cielo sobre mí era una masa revuelta de nubes oscuras, ocasionalmente iluminada por destellos de relámpagos verdes y siniestros. El suelo era una versión pesadillesca del terreno que había estado estudiando, con rocas irregulares y plantas luminiscentes. A lo lejos podía ver siluetas monstruosas moviéndose, sus formas indistintas pero aterradoras. De alguna manera, había sido transportado a una versión aterradora del planeta, un lugar donde las reglas normales de la realidad ya no aplicaban. Respiré hondo, intentando serenarme. La primera prioridad era la supervivencia. Revisé mi equipo. Mi linterna aún funcionaba y tenía mis herramientas básicas, pero mi comunicador estaba muerto. Estaba solo en este paisaje infernal, sin forma de pedir ayuda. Seguí avanzando. Cada paso era una lucha contra lo desconocido. El haz de mi linterna cortaba la penumbra neblinosa, revelando más del mismo terreno extraño. Intenté recordar los eventos que me llevaron aquí, reconstruyendo los fragmentos de memoria de la grieta y el monolito. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un lejano gruñido animalístico que me hizo estremecer. Me quedé inmóvil, escudriñando los alrededores en busca de cualquier señal de movimiento. El gruñido se repitió, esta vez más cerca, acompañado por el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo. Me agaché detrás de una roca grande.
Los sonidos se hicieron más intensos y claros. Mirando con cautela desde el borde de la roca, vi a unos depredadores de 4 patas. Sus cuerpos musculosos estaban cubiertos de tendones y músculos expuestos. Sus cabezas estaban retorcidas, pareciéndose a cráneos caninos distorsionados. Se movían, olfateando el aire, su agudo sentido del olfato sin duda detectando mi rastro. Me estaban cazando. Contuve la respiración, intentando permanecer lo más quieto posible. Los depredadores se desplegaron, sus movimientos coordinados, claramente una manada. Uno de ellos se detuvo, levantando la cabeza para olfatear el aire una vez más. Se giró en mi dirección, sus ojos fijándose en mi escondite. Supe que tenía que moverme. Salí disparado desde detrás de la roca, esprintando a través del terreno irregular. La manada lanzó un coro de aullidos escalofriantes y salió en mi persecución. Mis piernas ardían por el esfuerzo y el aire pesado dificultaba la respiración, pero el miedo me impulsaba hacia adelante. Podía oír a los depredadores acercándose, sus poderosas extremidades impulsándolos sobre el terreno áspero. La desesperación me llevó a buscar cualquier tipo de refugio. Más adelante, vislumbré una abertura en el suelo, la entrada estrecha de una cueva apenas visible entre las rocas. Me dirigí hacia ella, esperando que proporcionara algún refugio. Al llegar a la entrada, me lancé al interior. Los bordes ásperos de la roca me arañaron la piel. La cueva era oscura y estrecha, pero proporcionaba una barrera temporal entre yo y los depredadores. Me arrastré más profundamente en la oscuridad. Mi linterna se atenuaba mientras su batería luchaba por mantener la energía. Los aullidos de la manada resonaban afuera, volviéndose más frustrados al darse cuenta de que se me había escapado. Escuché atentamente, esperando que los depredadores perdieran interés y se alejaran. Los aullidos finalmente cesaron, dejando atrás un silencio perturbador. Sabía que esta cueva era solo un santuario temporal. Los depredadores volverían, y yo necesitaba encontrar una salida de este mundo de pesadilla. Me empujé a adentrarme más en la cueva, con la esperanza de encontrar una salida, o al menos un lugar para reagruparme y planificar mi próximo movimiento. El túnel serpenteaba, estrechándose en algunos lugares y ensanchándose en otros. El haz de mi linterna iluminó marcas extrañas en las paredes, similares a las que había visto en la grieta. Extendí la mano para tocar una de las marcas, sintiendo un extraño calor bajo mis dedos. A medida que avanzaba más en la cueva, las marcas se hicieron más frecuentes. El túnel se abrió a un espacio más grande y me detuve en seco. En el centro había otro monolito, similar al que había encontrado antes. Era más pequeño, pero los mismos patrones cubrían su superficie. Me acerqué con cautela. Sentí una atracción, una compulsión a tocar el monolito. Vacilé, recordando la última vez que había interactuado con una de estas estructuras. Pero la curiosidad pudo más que mi precaución. Extendí la mano, posándola sobre la superficie lisa y fría. Un dolor agudo atravesó mi mano y la retiré, mirando con horror mientras la carne parecía deformarse y retorcerse. Di un paso atrás, tambaleándome. El dolor se extendía por mi brazo. La cámara comenzó a girar. Las paredes se cerraban sobre mí. Caí de rodillas, agarrando mi brazo mientras el dolor se intensificaba. La luz del monolito se volvió cegadora y sentí que mi conciencia se desvanecía. Mientras la oscuridad me envolvía, oí una voz distante, una voz que parecía venir de las profundidades del mundo de pesadilla mismo. Bienvenido a tu nueva realidad. Cuando recuperé la conciencia, estaba tirado en el suelo fuera de la cueva. El cielo seguía siendo un mar tumultuoso de nubes oscuras y relámpagos verdes. Me costó sentarme. El brazo aún me palpitaba de dolor. Las marcas del monolito se habían grabado en mi piel, brillando débilmente. Estaba cambiando, volviéndome parte de este mundo. La comprensión me golpeó con una claridad fría y brutal. No había una salida fácil.
Estaba atrapado en este paisaje infernal, luchando no solo por mi supervivencia, sino por mi cordura. Continué moviéndome a través del paisaje. Después de un tiempo, divisé una figura a lo lejos. Mi primer pensamiento fue que podría ser otra de las criaturas de pesadilla, pero al acercarme, vi que era un humano, otro superviviente. Su ropa estaba hecha jirones y manchada de tierra y sangre. Lucía delgado y asustado, sus ojos muy abiertos por el miedo y la locura. Tenía las mismas marcas en la piel que yo, brillando débilmente en la oscuridad. Su cabello estaba enmarañado y sus manos se agitaban constantemente, como si estuviera perpetuamente al límite. «Hola», llamé, con la voz ronca y tensa. El hombre se giró, con los ojos desorbitados. Por un momento, pareció que iba a echar a correr, pero entonces pareció amanecer en él un reconocimiento. Dio un paso vacilante hacia adelante. «Tú eres como yo», dijo con voz áspera. «Marcado por el monolito. ¿Llegaste a través de la grieta?» Asentí, manteniendo la distancia pero dejando claro que no quería hacerle daño. «Sí, así fue. Me llamo Sam. ¿Tú quién eres?» «Puedes llamarme Caín», respondió. Sus ojos se movían rápidamente como si esperara un ataque en cualquier momento. «¿Sabes qué es este lugar?», pregunté, desesperado por cualquier información. Caín soltó una risa áspera y sin humor. «Esto es el infierno, o lo más parecido a él que puedas encontrar. Es un espejo retorcido de nuestro mundo, un lugar donde las pesadillas cobran vida. La grieta te atrae, y una vez que estás aquí, no te suelta». Me miró de arriba a abajo, su expresión cambiando del miedo a una especie de esperanza retorcida. «Has sobrevivido tanto tiempo, así que debes de tener algo de cerebro. Escucha con atención, porque saber cómo sobrevivir es lo único que te mantendrá con vida aquí». Caín comenzó a compartir lo que sabía. Hablaba de manera rápida y desconexa. Sus pensamientos saltaban de un tema a otro, pero logré reconstruir la información crucial. Me habló de las diferentes criaturas que deambulaban por este mundo. Los seres masivos similares a babosas que exudaban un limo corrosivo. Los depredadores que cazaban en manada con la piel desollada y cráneos caninos. Las figuras sombrías y etéreas que podían atravesar objetos sólidos, y las criaturas similares a buitres que circulaban arriba, oliendo la muerte a kilómetros de distancia. «La comida es escasa», explicó Caín con la mirada perdida. «Tienes que buscar lo que puedas. Algunas plantas son comestibles, pero la mayoría son venenosas. Aprenderás a distinguirlas por su aspecto y olor. El agua es más complicada. Hay charcos, pero a menudo están contaminados. Si encuentras, fíltrala con tela y hiérvela si puedes». Me mostró una pequeña bolsa llena de bayas secas y marchitas y unas tiras de lo que parecía carne seca. «Esto es lo que he logrado reunir. No es mucho, pero te mantiene en pie». Mientras hablaba noté que sus manos temblaban más violentamente. Captó mi mirada y esbozó una sonrisa amarga. «La locura se apodera de ti después de un tiempo. Este lugar te cambia. Las marcas son solo el principio. Empiezas a ver cosas, a oír cosas que no están ahí. A veces no puedes distinguir lo que es real de lo que no». «¿Has encontrado alguna forma de salir?», Caín negó con la cabeza. «Ninguna salida que yo haya encontrado. La grieta nos trajo aquí, pero no nos deja ir. He buscado otra grieta, algo que pudiera llevarme de vuelta, pero todo lo que he encontrado son más horrores. Los monolitos están conectados de alguna manera con este lugar. Te cambian, pero también podrían ser la clave para escapar. Simplemente no he descubierto cómo». Me miró, sus ojos de repente intensos. «No confíes en las sombras. Son más que simples criaturas. Son parte de este mundo y pueden sentir tu miedo. Permanece en la luz tanto como puedas y mantente en movimiento. Quedarse en un lugar demasiado tiempo te convierte en un blanco fácil». Nos sentamos en silencio un rato. La información de Caín era invaluable.
pero su locura era un crudo recordatorio de lo que este lugar podía hacerle a una persona. Caín y yo decidimos que permanecer juntos aumentaría nuestras posibilidades de supervivencia. Su conocimiento de este mundo, combinado con mi perspectiva fresca, nos convertía en un equipo formidable, al menos en teoría. La primera prioridad era encontrar un lugar seguro para descansar y planificar nuestro próximo movimiento. Encontramos un lugar resguardado entre dos grandes formaciones rocosas que proporcionaban barreras naturales por dos lados. El espacio era pequeño, pero defendible. Caín había explorado esta área antes y la sugirió como un refugio temporal. Comenzamos a fortificarlo, usando materiales que recogimos de los alrededores. Recogimos ramas de los árboles retorcidos que salpicaban el paisaje. Su madera era dura y se astillaba con facilidad, perfecta para hacer lanzas y colocar trampas. Caín me mostró cómo afilar las ramas en puntas mortales y cómo disponerlas alrededor de nuestro refugio para formar un perímetro defensivo tosco pero efectivo. Mientras trabajábamos, Caín compartió más sobre su pasado. Había sido un minero en un mundo colonia, muy similar a Xerxes XII, cuando descubrió una grieta similar. La curiosidad había sido su perdición, al igual que la mía. Habló de su familia, de su esposa y su hija, a quienes esperaba volver a ver algún día, aunque esa esperanza parecía desvanecerse en sus ojos mientras hablaba. Al caer la noche, la temperatura descendió bruscamente. Nos acurrucamos alrededor de una fogata. El fuego era pequeño para evitar atraer atención no deseada, pero proporcionaba el calor suficiente para mantener a raya el frío. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté, rompiendo el silencio que se había establecido entre nosotros. Caín miró fijamente las llamas. Su rostro mostraba fatiga y pesar. Meses. Años. El tiempo no fluye correctamente aquí. Es difícil llevar la cuenta. Algunos días se mezclan con las noches sin una distinción real. Todo lo que sé es que ha sido lo suficientemente largo como para perder la esperanza de un rescate. Volvimos a sumirnos en el silencio. El costo psicológico de este lugar era inmenso. No eran solo los peligros físicos lo que te desgastaba, era la sensación constante de aislamiento, el miedo interminable y la locura que se filtraba. Para distraernos, nos pusimos a crear más trampas. Caín me mostró cómo tejer enredaderas para hacer trampas de lazo y cómo usar el entorno a nuestro favor. Colocamos una serie de trampas conectadas a estacas afiladas que saltarían y empalarían a cualquier cosa que tropezara con ellas. Era espantoso, pero necesario. Durante el proceso, Caín reveló más sobre las criaturas que nos cazaban. Los depredadores que cazaban en manada eran la amenaza más inmediata. Tenían un sentido del olfato casi sobrenatural para la sangre y podían rastrear una presa herida durante kilómetros. Su mentalidad de manada los hacía increíblemente peligrosos, y su piel desollada, exponiendo tendones y músculos, les hacía parecer salidos de una pesadilla. «Tenemos que mantenernos vigilantes», dijo Caín mientras terminábamos de colocar la última trampa. «Cazan en manada y son inteligentes. Probarán nuestras defensas buscando cualquier debilidad. No podemos bajar la guardia». La noche había caído por completo y el paisaje se bañaba en una tenue luz siniestra, proveniente de los patrones luminiscentes en las rocas y plantas. El silencio era absoluto, roto solo por el aullido ocasional de un depredador a lo lejos o el crujido de criaturas invisibles en la oscuridad. Turnamos para vigilar, uno siempre despierto mientras el otro intentaba descansar. El sueño era fugaz y estaba lleno de pesadillas. Soñé con la grieta, con ser arrastrado a sus profundidades una y otra vez, incapaz de escapar de su agarre. Durante uno de nuestros turnos, Caín se sinceró sobre los cambios que había experimentado. Las marcas en su piel, similares a las mías, habían comenzado a aparecer después de tocar el monolito. Al principio solo eran patrones extraños,
pero con el tiempo comenzaron a brillar. Temía lo que esos cambios significaban. ¿En qué podría convertirse? ¿Crees que nos estamos volviendo parte de este mundo? Caín asintió lentamente. No sé qué nos está pasando, pero puedo sentirlo. Este lugar está vivo de maneras que no podemos comprender. Los monolitos, las marcas, todo está conectado. Necesitamos averiguar más sobre ellos si alguna vez queremos encontrar una salida. Nuestra conversación fue interrumpida por un repentino ruido. Ambos nos quedamos inmóviles, esforzándonos por escuchar. Algo pesado se movía entre la maleza, acompañado por el crujido de ramas rotas. «La manada», susurró Caín, con el rostro pálido. «No se encontraron». Nos movimos rápida y silenciosamente, tomando posiciones defensivas detrás de las rocas. Apreté mi lanza con fuerza. El fuego se había reducido a brasas, proyectando apenas suficiente luz para ver las sombras moviéndose fuera de nuestro perímetro. Los depredadores se acercaron con cautela, su agudo olfato sin duda detectando nuestro rastro. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad, reflejando la tenue luz. Uno de ellos pisó un lazo trampa, y el mecanismo cobró vida, empalando a la criatura sobre una serie de estacas afiladas. Soltó un aullido de dolor, alertando al resto de la manada. El caos estalló cuando los depredadores lanzaron su ataque. Eran ágiles y amenazadores, cada paso suyo irradiaba una energía peligrosa. Caín y yo luchamos, usando nuestras lanzas y las trampas para mantenerlos a raya. Uno de los depredadores saltó hacia mí, sus fauces chasqueando a centímetros de mi rostro. Clavé mi lanza en su expuesto pecho, sintiendo cómo el arma se hundía en músculo y hueso. La criatura emitió un último jadeo antes de desplomarse a mis pies. No tuve tiempo de recuperar el aliento antes de que otro estuviera sobre mí, pero Caín intervino, ensartándolo con su propia lanza. La batalla fue brutal y desesperada, pero nuestras trampas y trabajo en equipo resistieron. Finalmente, los depredadores sobrevivientes retrocedieron hacia la oscuridad. Nos quedamos allí jadeando, cubiertos de sudor y sangre, pero victoriosos. Los cuerpos de los depredadores yacían esparcidos alrededor de nuestro campamento. Sus músculos expuestos aún se estremecían en la muerte. Caín se acercó a uno de los cadáveres, limpiándose sudor y sangre de la cara. «No podemos desperdiciar esto», dijo agachándose. «Su carne es comestible si la cocinas bien. No es agradable, pero nos mantendrá con vida». Observé cómo Caín despellejaba con pericia a una de las criaturas. Trabajaba con rapidez, usando un trozo de metal dentado para cortar la carne en tiras. «Consigue un poco de madera para el fuego», instruyó, sin levantar la vista de su trabajo. Reuní la poca madera seca que pude encontrar, alimentando las brasas de nuestro fuego agonizante. Pronto las llamas rugieron de nuevo, proyectando sombras contra las rocas. Caín ensartó las tiras de carne en palos y las colocó sobre el fuego. El olor era acre y fétido, pero el hambre roía mi estómago, anulando mi asco. Mientras se cocinaba la carne, nos sentamos en silencio. El crepitar del fuego era el único sonido. El rostro de Caín estaba iluminado por las llamas. Sus ojos reflejaban la luz danzante. A pesar de lo sombrío de nuestra situación, había un sentido momentáneo de camaradería, una lucha compartida por la supervivencia. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», pregunté, señalando con la cabeza la carne asándose. Caín se encogió de hombros. «Llevo aquí mucho tiempo. Aprendes lo que necesitas para sobrevivir. Estas cosas», hizo un gesto hacia los cadáveres honduras, «pero su carne tiene proteína. Te acostumbras al sabor después de un tiempo». Tomé un trozo de la carne cocida, dudando un momento antes de morderlo. La textura era correosa y el sabor amargo, pero era un sustento. Caín me observó con una sonrisa sombría. «Mejor que morir de hambre, ¿de verdad?», asentí, masticando lentamente. Cuando terminamos, apagamos el fuego
sin querer atraer más atención. La extenuación se apoderó de mí y me tumbé en el suelo frío, usando mi mochila como almohada. Caín se sentó a mi lado, sus ojos escudriñando la oscuridad. Deberíamos descansar un poco. Mañana necesitaremos fuerzas. El sueño fue inquieto, lleno de sueños fragmentados de casa y del paisaje de pesadilla que nos rodeaba. Me desperté varias veces, encontrando en cada ocasión a Caín despierto y vigilante. Su dedicación a nuestra supervivencia era a la vez tranquilizadora e inquietante. Era un hombre al límite, empujado hasta el borde por este mundo despiadado. La mañana, o lo que pasaba por mañana en este lugar, llegó con una luz apagada. El cielo seguía siendo una masa agitada de nubes oscuras y relámpagos verdes. Caín ya estaba en pie, empacando las pocas pertenencias que teníamos. «Tenemos que movernos», dijo. «No podemos quedarnos en un sitio demasiado tiempo. No es seguro». Reunimos nuestros suministros y partimos, navegando el paisaje con cautela y urgencia. El terreno era implacable, cada paso un desafío mientras avanzábamos a través del mundo retorcido. Después de horas de caminata, nos topamos con lo que parecían ser los restos de un asentamiento. Las estructuras estaban en ruinas, semienterradas en la tierra y cubiertas con los mismos símbolos luminiscentes que marcaban las paredes de la antigua grieta que habíamos explorado antes. Caín y yo intercambiamos una mirada de advertencia antes de acercarnos con cautela al asentamiento. Los edificios estaban construidos con una piedra oscura, sus muros se desmoronaban e invadidos por vegetación que prosperaba en este mundo de pesadilla. Entramos en lo que parecía ser los restos de un edificio más grande, quizás un salón comunal o un lugar de reunión. Caín comenzó a hurgar entre los escombros, sus ojos buscando cualquier cosa útil. Me uní a él, apartando pedazos rotos de piedra y madera. Fue entonces cuando lo encontré, un diario. Su cubierta de cuero estaba gastada y manchada, pero notablemente intacta. Lo recogí, sintiendo una oleada de anticipación. «Caín, mira esto», dije, mostrando el diario. Se acercó rápidamente. Sus ojos se abrieron al ver lo que había encontrado. Nos movimos a una esquina de la habitación donde la luz era mejor y comenzamos a abrir el diario con cuidado. Las páginas estaban llenas de una letra clara y precisa, y el idioma era uno que podíamos entender. El diario pertenecía a un superviviente anterior, alguien que había estado atrapado en este mundo mucho antes que nosotros. Las entradas detallaban sus luchas diarias, encuentros con las criaturas y sus intentos por encontrar un camino de regreso al mundo real. Leímos las entradas, aprendiendo sobre los horrores que el superviviente anterior había enfrentado. Describía encuentros con los seres masivos similares a babosas, los depredadores que cazaban en manada, las figuras sombrías etéreas y las criaturas similares a buitres. Las descripciones eran vívidas y angustiosas, pero entre los relatos de terror también había pistas crípticas sobre los monolitos. El superviviente había creído que los monolitos eran la clave para escapar, pero nunca logró descifrar completamente sus secretos. Sin embargo, había descubierto referencias a un lugar misterioso, una ubicación donde se alzaba un monolito masivo, un monolito que empequeñecía a todos los demás. Según el diario, este lugar estaba custodiado por una serie de pruebas o desafíos. Superar estas pruebas podría potencialmente abrir un portal de regreso al mundo real, pero las consecuencias del fracaso eran terribles. Aquellos que fallaban las pruebas se decía que se transformaban en las figuras sombrías etéreas que deambulaban por el planeta, condenadas a vagar por el mundo de pesadilla por la eternidad. Caín y yo intercambiamos una mirada sombría al terminar de leer el diario. La esperanza de escape era tentadora, pero el riesgo era inmenso. Ahora teníamos un objetivo, una dirección hacia la que dirigirnos. Pasamos el resto del día registrando las ruinas en busca de suministros adicionales o pistas. Encontramos algunos objetos más útiles, un poco de comida preservada, un cantimplora
y un mapa tosco que parecía delinear el camino hacia el monolito masivo mencionado en el diario. Cuando la noche comenzó a caer, nos dirigimos a un edificio más seguro dentro del asentamiento, estableciendo un pequeño campamento. Las ruinas ofrecían cierta protección contra los elementos y las amenazas potenciales. Descansamos lo mejor que pudimos, nuestro sueño inquieto y lleno de sueños inconexos de casa y de los horrores de este mundo de pesadilla. Cuando amaneció, empacamos nuestros suministros y nos preparamos para salir. El mapa del diario era nuestra guía, conduciéndonos hacia la misteriosa ubicación donde aguardaba el monolito masivo. Pasaron las horas mientras avanzábamos a través de un paisaje cada vez más hostil. El conocimiento del terreno de Caín y mi determinación renovada nos mantenían concentrados y alerta. Al llegar a las afueras de un bosque denso, encontramos figuras a lo lejos, flotando justo por encima del suelo. Eran seres etéreos y sombríos, sus formas apenas más que jirones de oscuridad. Se movían lentamente, sin rumbo, como si buscaran algo perdido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras las observábamos. ¿Qué son?, susurré a Caín. Almas fracasadas, respondió. Aquellos que intentaron escapar y fallaron. Están atrapados aquí, condenados a vagar por este mundo para siempre. Observamos a las figuras fantasmales un momento más. Su presencia era un crudo recordatorio de los riesgos que enfrentábamos. No parecían agresivas, simplemente perdidas y desconsoladas. Sus ojos parecían mirar al vacío, sin ver nada y a la vez todo. «Sigamos avanzando», urgió Caín. «No queremos atraer su atención». Continuamos nuestro viaje, bordeando el borde del bosque para evitar a las figuras fantasmales. El terreno comenzó a cambiar. El suelo se niveló en una vasta llanura abierta. El cielo se cernía sobre nosotros, proyectando una luz antinatural que hacía que todo pareciera deslavado y sin vida. A lo lejos, un tenue resplandor captó nuestra atención. Era diferente al de las plantas y los ocasionales destellos de relámpagos verdes. La luz era constante. «Allí», dijo Caín, señalando hacia el resplandor. «Eso debe ser el monolito». Aceleramos el paso. Nuestra anticipación crecía con cada paso. El resplandor se hizo más brillante a medida que nos acercábamos, iluminando el paisaje con una luz verdosa. Al acercarnos, el monolito se hizo visible. Era inmenso. Se alzaba sobre el paisaje como un centinela oscuro. El suelo alrededor del monolito estaba desnudo, sin plantas creciendo. El espacio vacío se sentía extrañamente frío. Nos detuvimos al borde del claro, mirando con asombro el enorme obelisco. «Este es», dijo Caín, «el monolito de todos los monolitos, la clave de nuestro escape». Sentí una mezcla de miedo y esperanza mientras contemplaba la estructura imponente. Las advertencias del diario sobre las pruebas y las consecuencias del fracaso resonaban en mi mente. Habíamos llegado tan lejos, y las respuestas que buscábamos estaban finalmente al alcance. Caín y yo intercambiamos una última mirada, y sin mediar palabra, colocamos nuestras manos sobre la superficie fría y lisa del monolito. Instantáneamente, el mundo a nuestro alrededor se disolvió en una luz blanca cegadora, y sentí que era arrastrado a otro reino. Cuando la luz se desvaneció, me encontré solo en una vasta extensión vacía. Una voz, antigua y resonante, llenó el vacío a mi alrededor. «Bienvenido a la prueba de la memoria. Para proceder, debes sacrificar tu recuerdo más preciado». Me sentí desconcertado por la magnitud de lo que se me pedía. Mi recuerdo más preciado. Imágenes pasaron ante mis ojos. Mi familia, mi infancia, mi primer amor. Pero, ¿cuál era el más preciado? La voz pareció sentir mi vacilación. «Elige sabiamente», advirtió. «El recuerdo que sacrifiques se perderá para siempre». Cerré los ojos y pensé en los momentos que me habían definido. Un recuerdo sobresalió por encima de todos los demás. Una tarde soleada en el parque,
mi madre sosteniendo mi mano mientras dábamos de comer a los patos. Era un niño entonces, y ese momento siempre había sido una fuente de consuelo y alegría. Era un recuerdo que me había acompañado en los momentos más oscuros. Con el corazón apesadumbrado, susurré: elijo sacrificar el recuerdo de mi madre. En el momento en que hablé, un dolor punzante atravesó mi cabeza. Sentí que el recuerdo era arrancado, dejando un vacío abismal. Cuando el dolor remitió, la voz habló de nuevo, esta vez más suave. Has pasado la primera prueba. Ahora prepárate para la prueba del sacrificio supremo. La luz blanca me envolvió una vez más, y me encontré en un lugar diferente. Una figura sombría se materializó frente a mí, su forma cambiante e indistinta. Para pasar esta prueba, dijo la figura, debes sacrificarte a ti mismo para que el otro pueda ser liberado. Las palabras me golpearon con el peso de 1000 temores. Pensé en Caín, en el vínculo que habíamos formado y en los horrores que habíamos soportado juntos. Pero por mucho que me importara, el instinto de conservación se despertó. ¿Podría realmente sacrificarme por él? Pensamientos sobre mi propia supervivencia, sobre regresar a casa, sobre reclamar mi vida, pasaron por mi mente. La posibilidad de ver caras familiares, sentir el calor del sol y escapar de este lugar infernal era casi demasiado para renunciar. Miré alrededor de la habitación, esperando alguna señal, algún resquicio que pudiera evitarme esta elección imposible. Luché contra el deseo egoísta de vivir, de no permitir que mi historia terminara aquí. Pero entonces pensé en Caín, en sus ojos atormentados, en los sacrificios que ya había hecho y en la forma en que me había guiado a través de esta pesadilla. Recordé sus historias de un pasado que quizás nunca volvería a ver, su esposa e hija, su desesperada esperanza de encontrar una salida, la comprensión de lo que él significaba para mí, la conexión que habíamos forjado en este mundo. Finalmente quebró mi miedo. Lo haré, dije. Me sacrificaré. La habitación comenzó a disolverse en la familiar luz cegadora. Mientras me consumía la luz, oí la voz de Caín en mi mente, llena de desesperación. Cuando la luz se desvaneció, estaba de vuelta frente al enorme obelisco. Caín apareció a mi lado, luciendo igualmente desorientado. La voz del monolito llenó el claro. Ambos han pasado las pruebas, porque cada uno de ustedes eligió sacrificarse por el otro. Han demostrado su valía. Si alguno se hubiera negado, ambos habrían sido condenados a vagar por esta tierra como fantasmas por la eternidad. Ahora pueden regresar a sus mundos. Nos miramos el uno al otro con incredulidad. Luego nos miramos entre nosotros. La comprensión nos inundó. Ambos habíamos estado dispuestos a sacrificarnos por el otro. Había sido una prueba de nuestra voluntad de renunciar a todo por alguien más. 2 portales se abrieron ante nosotros, brillando con una luz etérea. El alivio y el agotamiento se mezclaron en mi pecho mientras miraba a Caín. Lo logramos, dije, una sonrisa abriéndose paso a través del cansancio. Podemos ir a casa. Podrás ver a tu esposa y a tu hija de nuevo. Caín. Caín me miró. El desconcierto marcaba sus facciones. ¿De qué estás hablando? No tengo esposa ni hija. Sus palabras me golpearon. Caín había perdido su recuerdo más preciado en la primera prueba, lo que significaba que yo debía haber perdido uno también. El peso completo me golpeó. Había sacrificado algo increíblemente importante, algo que nunca podría recordar. Nunca sabría qué recuerdo me habían arrebatado, solo que una vez había sido mi más preciado. Supongo que ambos perdimos algo importante, dije en voz baja, el peso de la pérdida asentándose sobre mí. Pero me alegro de que tú puedas volver a casa, Caín. Te lo mereces. Caín todavía parecía confundido, pero asintió lentamente. Gracias, Ethan, por todo. Nos quedamos allí un momento, 2 supervivientes al borde del escape, unidos por el sufrimiento compartido y los sacrificios que habíamos hecho. Luego,
Con un último gesto de asentimiento, cada uno cruzó a través de su respectivo portal. La luz nos tragó por completo. Me encontré de vuelta en Xerxes 12, el planeta donde todo comenzó. El paisaje familiar se extendía ante mí, un marcado contraste con el mundo de pesadilla del que acababa de escapar. Respiré hondo. El aire frío y delgado llenó mis pulmones y supe que estaba en casa. Al mirar mis brazos, vi que los símbolos y marcas grabados en mi piel durante mi calvario habían desaparecido, sin dejar rastro de los horrores que había enfrentado. La grieta que me había arrastrado al mundo de pesadilla había desaparecido, cerrada para siempre. Mi equipo estaba esparcido donde lo había dejado, intacto. Recogí mis herramientas y lentamente me dirigí de regreso al campamento base. Cada paso se sentía surrealista, como si caminara en un sueño. Cuando llegué al campamento base, lo encontré desierto. Mis colegas habían abandonado la búsqueda hacía tiempo, creyéndome perdido para siempre en la grieta. Activé la baliza de emergencia y me dispuse a esperar, mi mente acelerada por los pensamientos de lo que había soportado y lo que había perdido. No pasó mucho tiempo antes de que llegara un equipo de rescate. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción y alivio. Me bombardearon a preguntas, pero solo pude dar respuestas vagas. ¿Cómo podría explicar los horrores que había enfrentado, las pruebas que había soportado y el preciado recuerdo que había sacrificado sin siquiera saber cuál era? De vuelta en la colonia, la vida retomó una apariencia de normalidad. Volví a mi trabajo como geólogo, pero algo fundamental había cambiado. Recorría mis días con una sensación de desapego, atormentado por el conocimiento de lo que yacía más allá de la grieta. Mis colegas notaron el cambio, la forma en que mis ojos parecían mirar a través de ellos, la forma en que vacilaba antes de responder preguntas sobre mi tiempo en la grieta. A menudo me encontraba vagando por el paisaje estéril de Xerxes 12, atraído por los lugares donde una vez estuvo la grieta. Busqué cualquier señal del mundo de pesadilla, cualquier remanente de los horrores que había enfrentado, pero no había nada, solo el planeta frío y vacío. En los momentos tranquilos, cuando estaba solo con mis pensamientos, me preguntaba por Caín. ¿Había logrado regresar a su mundo sano y salvo? ¿Recordaba alguna vez lo que había perdido? Las preguntas me roían, pero sabía que nunca tendría respuestas. Nuestros caminos se habían cruzado de la manera más inimaginable, y nos habíamos separado con nuestros destinos alterados para siempre. Pasaron los años y los recuerdos del mundo de pesadilla se desvanecieron, pero el vacío permaneció. Aprendí a vivir con él, a aceptar lo desconocido. La vida en Xerxes 12 continuó con nuevos desafíos y descubrimientos. Pero la experiencia me había cambiado de maneras invisibles para los demás, aunque profundas para mí. Había escapado del mundo de pesadilla, pero una parte de mí siempre permanecería allí, ligada por las pruebas y los sacrificios que habíamos hecho. El conocimiento de lo que yacía más allá de la grieta, la comprensión del verdadero costo de la supervivencia, se quedó conmigo, moldeando el resto de mis días. Y mientras miraba hacia el cielo alienígena, sentí una sensación agridulce de libertad, sabiendo que, aunque había regresado a mi mundo, el viaje había dejado una marca indeleble en mi alma, un recordatorio del precio del escape y de la fragilidad de la memoria. El planeta Xerxes 12 flotaba en los límites del espacio explorado. Era el tipo de lugar al que los equipos de estudio geológico iban cuando no quedaban más opciones. Yo formaba parte de uno de esos equipos, enviado para investigar el potencial del planeta en cuanto a minerales raros. Llevábamos semanas allí, raspando la superficie, analizando muestras y cartografiando el terreno. Fue durante una de estas tareas mundanas que lo descubrí, una grieta en el lecho rocoso. Nunca había visto nada igual. No era solo una grieta o una falla. Era una fisura irregular en la tierra, oscura y lúgubre.
Me sentí atraído por ella, impulsado por la curiosidad profesional y un inexplicable temor. La grieta medía unos 10 metros de ancho y se hundía en la oscuridad. Coloqué mis luces portátiles alrededor del perímetro, sus haces blancos cortando la penumbra. La roca alrededor de la grieta era extraña, casi como si se hubiera derretido y luego solidificado. Decidí echar un vistazo más de cerca. Asegurando mi arnés, lo anclé a un afloramiento resistente y comencé a descender. Las paredes de la grieta eran ásperas, cubiertas de patrones orgánicos que me erizaban la piel. A unos 20 metros hacia abajo, encontré una repisa y decidí tomar una muestra. Mientras golpeaba la roca con mi pico, el suelo bajo mis pies cedió. La repisa se desmoronó y de repente estaba cayendo. Forcejeé para agarrarme a algo, pero mis dedos solo encontraron piedra resbaladiza e inflexible. Aterricé con fuerza sobre otra repisa. El impacto me dejó sin aliento. Aturdido, intenté evaluar mi situación. Mi linterna se había apagado y estaba envuelto en una oscuridad total. Busqué a tientas mi luz de respaldo. Cuando finalmente logré encenderla, el haz reveló un túnel que se adentraba en el planeta. A pesar del dolor en mi costado, sentí un impulso irracional de continuar. Me dije a mí mismo que era el científico que había en mí, pero en el fondo sabía que era algo más, algo que no podía entender del todo. Había estado caminando un rato cuando finalmente llegué a una cámara abierta. En el centro se alzaba un monolito, una enorme losa de roca similar a la obsidiana. Me acerqué con cautela. Al extender la mano para tocarlo, el suelo bajo mis pies tembló violentamente. Los patrones en la roca comenzaron a brillar y una luz verde llenó la cámara. Intenté retroceder, pero era demasiado tarde. La luz me envolvió y sentí que me atraía hacia el monolito. Mi cuerpo se estiraba y retorcía por fuerzas más allá de toda comprensión. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, yacía en un suelo frío y duro. Era un esfuerzo sentarme. Mi cuerpo se sentía rígido y adolorido. La cámara había desaparecido, reemplazada por una escena imposible. El cielo sobre mí era una masa revuelta de nubes oscuras, ocasionalmente iluminada por destellos de relámpagos verdes y siniestros. El suelo era una versión pesadillesca del terreno que había estado estudiando, con rocas irregulares y plantas luminiscentes. A lo lejos, podía ver siluetas monstruosas moviéndose, sus formas indistintas pero aterradoras. De alguna manera, había sido transportado a una versión aterradora del planeta, un lugar donde las reglas normales de la realidad ya no aplicaban. Respiré hondo, intentando serenarme. La primera prioridad era la supervivencia. Revisé mi equipo. Mi linterna aún funcionaba y tenía mis herramientas básicas, pero mi comunicador estaba muerto. Estaba solo en este paisaje infernal, sin forma de pedir ayuda. Seguí avanzando, cada paso era una lucha contra lo desconocido. El haz de mi linterna cortaba la penumbra neblinosa, revelando más del mismo terreno extraño. Intenté recordar los eventos que me llevaron aquí, reconstruyendo los fragmentos de memoria de la grieta y el monolito. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un lejano gruñido animalístico que me hizo estremecer. Me quedé inmóvil, escudriñando los alrededores en busca de cualquier señal de movimiento. El gruñido se repitió, esta vez más cerca, acompañado por el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo. Me agaché detrás de una roca grande. Los sonidos se hicieron más intensos y claros. Mirando con cautela desde el borde de la roca, vi a unos depredadores de 4 patas. Sus cuerpos musculosos estaban cubiertos de tendones y músculos expuestos. Sus cabezas estaban retorcidas, pareciéndose a cráneos caninos distorsionados. Se movían, olfateando el aire, su agudo sentido del olfato sin duda detectando mi rastro. Me estaban cazando. Contuve la respiración, intentando permanecer lo más quieto posible. Los depredadores se desplegaron, sus movimientos coordinados, claramente una manada. Uno de ellos se detuvo, levantando la cabeza para olfatear el aire una vez más.
Se giró en mi dirección, sus ojos fijándose en mi escondite. Supe que tenía que moverme. Salí disparado desde detrás de la roca, esprintando a través del terreno irregular. La manada lanzó un coro de aullidos escalofriantes y salió en mi persecución. Mis piernas ardían por el esfuerzo y el aire pesado dificultaba la respiración, pero el miedo me impulsaba hacia adelante. Podía oír a los depredadores acercándose, sus poderosas extremidades impulsándolos sobre el terreno áspero. La desesperación me llevó a buscar cualquier tipo de refugio. Más adelante, vislumbré una abertura en el suelo, la entrada estrecha de una cueva apenas visible entre las rocas. Me dirigí hacia ella, esperando que proporcionara algún refugio. Al llegar a la entrada, me lancé al interior. Los bordes ásperos de la roca me arañaron la piel. La cueva era oscura y estrecha, pero proporcionaba una barrera temporal entre yo y los depredadores. Me arrastré más profundamente en la oscuridad. Mi linterna se atenuaba mientras su batería luchaba por mantener la energía. Los aullidos de la manada resonaban afuera, volviéndose más frustrados al darse cuenta de que se me había escapado. Escuché atentamente, esperando que los depredadores perdieran interés y se alejaran. Los aullidos finalmente cesaron, dejando atrás un silencio perturbador. Sabía que esta cueva era solo un santuario temporal. Los depredadores volverían, y yo necesitaba encontrar una salida de este mundo de pesadilla. Me empujé a adentrarme más en la cueva, con la esperanza de encontrar una salida, o al menos un lugar para reagruparme y planificar mi próximo movimiento. El túnel serpenteaba, estrechándose en algunos lugares y ensanchándose en otros. El haz de mi linterna iluminó marcas extrañas en las paredes, similares a las que había visto en la grieta. Extendí la mano para tocar una de las marcas, sintiendo un extraño calor bajo mis dedos. A medida que avanzaba más en la cueva, las marcas se hicieron más frecuentes. El túnel se abrió a un espacio más grande y me detuve en seco. En el centro había otro monolito, similar al que había encontrado antes. Era más pequeño, pero los mismos patrones cubrían su superficie. Me acerqué con cautela. Sentí una atracción, una compulsión a tocar el monolito. Vacilé, recordando la última vez que había interactuado con una de estas estructuras. Pero la curiosidad pudo más que mi precaución. Extendí la mano, posándola sobre la superficie lisa y fría. Un dolor agudo atravesó mi mano y la retiré, mirando con horror mientras la carne parecía deformarse y retorcerse. Di un paso atrás, tambaleándome. El dolor se extendía por mi brazo. La cámara comenzó a girar, las paredes se cerraban sobre mí. Caí de rodillas, agarrando mi brazo mientras el dolor se intensificaba. La luz del monolito se volvió cegadora, y sentí que mi conciencia se desvanecía. Mientras la oscuridad me envolvía, oí una voz distante, una voz que parecía venir de las profundidades del mundo de pesadilla mismo. Bienvenido a tu nueva realidad. Cuando recuperé la conciencia, estaba tirado en el suelo fuera de la cueva. El cielo seguía siendo un mar tumultuoso de nubes oscuras y relámpagos verdes. Me costó sentarme. El brazo aún me palpitaba de dolor. Las marcas del monolito se habían grabado en mi piel, brillando débilmente. Estaba cambiando, volviéndome parte de este mundo. La comprensión me golpeó con una claridad fría y brutal. No había una salida fácil. Estaba atrapado en este paisaje infernal, luchando no solo por mi supervivencia, sino por mi cordura. Continué moviéndome a través del paisaje. Después de un tiempo, divisé una figura a lo lejos. Mi primer pensamiento fue que podría ser otra de las criaturas de pesadilla, pero al acercarme, vi que era un humano, otro superviviente. Su ropa estaba hecha jirones y manchada de tierra y sangre. Lucía delgado y asustado, sus ojos muy abiertos por el miedo y la locura. Tenía las mismas marcas en la piel que yo, brillando débilmente en la oscuridad. Su cabello estaba enmarañado y sus manos se agitaban constantemente, como si estuviera perpetuamente al límite. «Hola», llamé, con la voz ronca y tensa. El hombre se giró,
con los ojos desorbitados. Por un momento pareció que iba a echar a correr, pero entonces pareció amanecer en él un reconocimiento. Dio un paso vacilante hacia adelante. «Tú eres como yo», dijo, con voz áspera. «Marcado por el monolito. ¿Llegaste a través de la grieta?» Asentí, manteniendo la distancia, pero dejando claro que no quería hacerle daño. «Sí, así fue. Me llamo Sam. ¿Tú quién eres?» «Puedes llamarme Caín», respondió. Sus ojos se movían rápidamente como si esperara un ataque en cualquier momento. «¿Sabes qué es este lugar?», pregunté, desesperado por cualquier información. Caín soltó una risa áspera y sin humor. «Esto es el infierno, o lo más parecido a él que puedas encontrar. Es un espejo retorcido de nuestro mundo, un lugar donde las pesadillas cobran vida. La grieta te atrae y, una vez que estás aquí, no te suelta». Me miró de arriba a abajo, su expresión cambiando del miedo a una especie de esperanza retorcida. «Has sobrevivido tanto tiempo, así que debes de tener algo de cerebro. Escucha con atención, porque saber cómo sobrevivir es lo único que te mantendrá con vida aquí». Caín comenzó a compartir lo que sabía. Hablaba de manera rápida y desconexa. Sus pensamientos saltaban de un tema a otro. Pero logré reconstruir la información crucial. Me habló de las diferentes criaturas que deambulaban por este mundo. Los seres masivos similares a babosas que exudaban un limo corrosivo. Los depredadores que cazaban en manada con la piel desollada y cráneos caninos. Las figuras sombrías y etéreas que podían atravesar objetos sólidos y las criaturas similares a buitres que circulaban arriba, oliendo la muerte a kilómetros de distancia. «La comida es escasa», explicó Caín, con la mirada perdida. «Tienes que buscar lo que puedas. Algunas plantas son comestibles, pero la mayoría son venenosas. Aprenderás a distinguirlas por su aspecto y olor. El agua es más complicada. Hay charcos, pero a menudo están contaminados. Si encuentras, fíltrala con tela y hiérvela si puedes». Me mostró una pequeña bolsa llena de bayas secas y marchitas y unas tiras de lo que parecía carne seca. «Esto es lo que he logrado reunir. No es mucho, pero te mantiene en pie». Mientras hablaba, noté que sus manos temblaban más violentamente. Captó mi mirada y esbozó una sonrisa amarga. «La locura se apodera de ti después de un tiempo. Este lugar te cambia. Las marcas son solo el principio. Empiezas a ver cosas, a oír cosas que no están ahí. A veces no puedes distinguir lo que es real de lo que no». «¿Has encontrado alguna forma de salir?». Caín negó con la cabeza. «Ninguna salida que yo haya encontrado. La grieta nos trajo aquí, pero no nos deja ir. He buscado otra grieta, algo que pudiera llevarme de vuelta, pero todo lo que he encontrado son más horrores. Los monolitos están conectados de alguna manera con este lugar. Te cambian, pero también podrían ser la clave para escapar. Simplemente no he descubierto cómo». Me miró, sus ojos de repente intensos. «No confíes en las sombras. Son más que simples criaturas. Son parte de este mundo y pueden sentir tu miedo. Permanece en la luz tanto como puedas y mantente en movimiento. Quedarse en un lugar demasiado tiempo te convierte en un blanco fácil». Nos sentamos en silencio un rato. La información de Caín era invaluable, pero su locura era un crudo recordatorio de lo que este lugar podía hacerle a una persona. Caín y yo decidimos que permanecer juntos aumentaría nuestras posibilidades de supervivencia. Su conocimiento del terreno y mi determinación nos convertían en un equipo complementario. La primera prioridad era encontrar un lugar seguro para descansar y planificar nuestro próximo movimiento. Encontramos un lugar resguardado entre dos grandes formaciones rocosas que proporcionaban barreras naturales por dos lados. El espacio era pequeño, pero defendible. Caín había explorado esta área antes y la sugirió como un refugio temporal. Comenzamos a fortificarlo, usando materiales que recogimos de los alrededores. Recogimos ramas de los árboles retorcidos que salpicaban el paisaje.
Su madera era dura y se astillaba con facilidad, perfecta para hacer lanzas y colocar trampas. Caín me mostró cómo afilar las ramas en puntas mortales y cómo disponerlas alrededor de nuestro refugio para formar un perímetro defensivo tosco, pero efectivo. Mientras trabajábamos, Caín compartió más sobre su pasado. Había sido un minero en un mundo colonia, muy similar a Xerxes XII, cuando descubrió una grieta similar. La curiosidad había sido su perdición, al igual que la mía. Habló de su familia, de su esposa y su hija, a quienes esperaba volver a ver algún día, aunque esa esperanza parecía desvanecerse en sus ojos mientras hablaba. Al caer la noche, la temperatura descendió bruscamente. Nos acurrucamos alrededor de una fogata. El fuego era pequeño para evitar atraer atención no deseada, pero proporcionaba el calor suficiente para mantener a raya el frío. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté, rompiendo el silencio que se había establecido entre nosotros. Caín miró fijamente las llamas. Su rostro mostraba fatiga y pesar. Meses. Años. El tiempo no fluye correctamente aquí. Es difícil llevar la cuenta. Algunos días se mezclan con las noches sin una distinción real. Todo lo que sé es que ha sido lo suficientemente largo como para perder la esperanza de un rescate. Volvimos a sumirnos en el silencio. El costo psicológico de este lugar era inmenso. No eran solo los peligros físicos lo que te desgastaba. Era la sensación constante de aislamiento, el miedo interminable y la locura que se filtraba. Para distraernos, nos pusimos a crear más trampas. Caín me mostró cómo tejer enredaderas para hacer trampas de lazo y cómo usar el entorno a nuestro favor. Colocamos una serie de trampas conectadas a estacas afiladas que saltarían y empalarían a cualquier cosa que tropezara con ellas. Era espantoso, pero necesario. Durante el proceso, Caín reveló más sobre las criaturas que nos cazaban. Los depredadores que cazaban en manada eran la amenaza más inmediata. Tenían un sentido del olfato casi sobrenatural para la sangre y podían rastrear una presa herida durante kilómetros. Su mentalidad de manada los hacía increíblemente peligrosos, y su piel desollada, exponiendo tendones y músculos, les hacía parecer salidos de una pesadilla. «Tenemos que mantenernos vigilantes», dijo Caín mientras terminábamos de colocar la última trampa. «Cazan en manada y son inteligentes. Probarán nuestras defensas buscando cualquier debilidad. No podemos bajar la guardia». La noche había caído por completo y el paisaje se bañaba en una tenue luz siniestra, proveniente de los patrones luminiscentes en las rocas y plantas. El silencio era absoluto, roto solo por el aullido ocasional de un depredador a lo lejos o el crujido de criaturas invisibles en la oscuridad. Turnamos para vigilar, uno siempre despierto, mientras el otro intentaba descansar. El sueño era fugaz y estaba lleno de pesadillas. Soñé con la grieta, con ser arrastrado a sus profundidades una y otra vez, incapaz de escapar de su agarre. Durante uno de nuestros turnos, Caín se sinceró sobre los cambios que había experimentado. Las marcas en su piel, similares a las mías, habían comenzado a aparecer después de tocar el monolito. Al principio solo eran patrones extraños, pero con el tiempo comenzaron a brillar. Temía lo que esos cambios significaban, en qué podría convertirse. ¿Crees que nos estamos volviendo parte de este mundo?, Caín asintió lentamente. No sé qué nos está pasando, pero puedo sentirlo. Este lugar está vivo de maneras que no podemos comprender. Los monolitos, las marcas, todo está conectado. Necesitamos averiguar más sobre ellos si alguna vez queremos encontrar una salida. Nuestra conversación fue interrumpida por un repentino ruido. Ambos nos quedamos inmóviles, esforzándonos por escuchar. Algo pesado se movía entre la maleza, acompañado por el crujido de ramas rotas. «La manada», susurró Caín, con el rostro pálido. «Nos encontraron». Nos movimos rápida y silenciosamente,
tomando posiciones defensivas detrás de las rocas. Apreté mi lanza con fuerza. El fuego se había reducido a brasas, proyectando apenas suficiente luz para ver las sombras moviéndose fuera de nuestro perímetro. Los depredadores se acercaron con cautela, su agudo olfato sin duda detectando nuestro rastro. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad, reflejando la tenue luz. Uno de ellos pisó un lazo trampa y el mecanismo cobró vida, empalando a la criatura sobre una serie de estacas afiladas. Soltó un aullido de dolor, alertando al resto de la manada. El caos estalló cuando los depredadores lanzaron su ataque. Eran ágiles y amenazadores. Cada paso suyo irradiaba una energía peligrosa. Caín y yo luchamos, usando nuestras lanzas y las trampas para mantenerlos a raya. Uno de los depredadores saltó hacia mí, sus fauces chasqueando a centímetros de mi rostro. Clavé mi lanza en su expuesto pecho, sintiendo cómo el arma se hundía en músculo y hueso. La criatura emitió un último jadeo antes de desplomarse a mis pies. No tuve tiempo de recuperar el aliento antes de que otro estuviera sobre mí, pero Caín intervino, ensartándolo con su propia lanza. La batalla fue brutal y desesperada, pero nuestras trampas y trabajo en equipo resistieron. Finalmente los depredadores sobrevivientes retrocedieron hacia la oscuridad. Nos quedamos allí jadeando, cubiertos de sudor y sangre, pero victoriosos. Los cuerpos de los depredadores yacían esparcidos alrededor de nuestro campamento. Sus músculos expuestos aún se estremecían en la muerte. Caín se acercó a uno de los cadáveres, limpiándose sudor y sangre de la cara. «No podemos desperdiciar esto», dijo, agachándose. «Su carne es comestible si la cocinas bien. No es agradable, pero nos mantendrá con vida». Observé cómo Caín despellejaba con pericia a una de las criaturas. Trabajaba con rapidez, usando un trozo de metal dentado para cortar la carne en tiras. «Consigue un poco de madera para el fuego», instruyó, sin levantar la vista de su trabajo. Reuní la poca madera seca que pude encontrar, alimentando las brasas de nuestro fuego agonizante. Pronto las llamas rugieron de nuevo, proyectando sombras contra las rocas. Caín ensartó las tiras de carne en palos y las colocó sobre el fuego. El olor era acre y fétido, pero el hambre roía mi estómago, anulando mi asco. Mientras se cocinaba la carne, nos sentamos en silencio. El crepitar del fuego era el único sonido. El rostro de Caín estaba iluminado por las llamas. Sus ojos reflejaban la luz danzante. A pesar de lo sombrío de nuestra situación, había un sentido momentáneo de camaradería, una lucha compartida por la supervivencia. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», pregunté, señalando con la cabeza la carne asándose. Caín se encogió de hombros. «Llevo aquí mucho tiempo. Aprendes lo que necesitas para sobrevivir. Estas cosas». Hizo un gesto hacia los cadáveres son duras, pero su carne tiene proteína. Te acostumbras al sabor después de un tiempo. Tomé un trozo de la carne cocida, dudando un momento antes de morderlo. La textura era correosa y el sabor amargo, pero era un sustento. Caín me observó con una sonrisa sombría. «Mejor que morir de hambre, ¿verdad?», asentí, masticando lentamente. Cuando terminamos, apagamos el fuego, sin querer atraer más atención. La extenuación se apoderó de mí y me tumbé en el suelo frío, usando mi mochila como almohada. Caín se sentó a mi lado, sus ojos escudriñando la oscuridad. «Deberíamos descansar un poco. Mañana necesitaremos fuerzas». El sueño fue inquieto, lleno de sueños fragmentados de casa y del paisaje de pesadilla que nos rodeaba. Me desperté varias veces, encontrando en cada ocasión a Caín despierto y vigilante. Su dedicación a nuestra supervivencia era a la vez tranquilizadora e inquietante. Era un hombre al límite, empujado hasta el borde por este mundo despiadado. La mañana, o lo que pasaba por mañana en este lugar, llegó con una luz apagada. El cielo seguía siendo una masa agitada de nubes oscuras y relámpagos verdes. Caín ya estaba en pie, empacando las pocas pertenencias que teníamos. «Tenemos que movernos», dijo.
No podemos quedarnos en un sitio demasiado tiempo. No es seguro. Reunimos nuestros suministros y partimos, navegando el paisaje con cautela y urgencia. El terreno era implacable. Cada paso un desafío mientras avanzábamos a través del mundo retorcido. Después de horas de caminata, nos topamos con lo que parecían ser los restos de un asentamiento. Las estructuras estaban en ruinas, semienterradas en la tierra y cubiertas con los mismos símbolos luminiscentes que marcaban las paredes de la antigua grieta que habíamos explorado antes. Caín y yo intercambiamos una mirada de advertencia antes de acercarnos con cautela al asentamiento. Los edificios estaban construidos con una piedra oscura, sus muros se desmoronaban e invadidos por vegetación, que prosperaba en este mundo de pesadilla. Entramos en lo que parecía ser los restos de un edificio más grande, quizás un salón comunal o un lugar de reunión. Caín comenzó a hurgar entre los escombros, sus ojos buscando cualquier cosa útil. Me uní a él, apartando pedazos rotos de piedra y madera. Fue entonces cuando lo encontré. Un diario. Su cubierta de cuero estaba gastada y manchada, pero notablemente intacta. Lo recogí, sintiendo una oleada de anticipación. «Caín, mira esto», dije, mostrando el diario. Se acercó rápidamente. Sus ojos se abrieron al ver lo que había encontrado. Nos movimos a una esquina de la habitación donde la luz era mejor y comenzamos a abrir el diario con cuidado. Las páginas estaban llenas de una letra clara y precisa, y el idioma era uno que podíamos entender. El diario pertenecía a un superviviente anterior, alguien que había estado atrapado en este mundo mucho antes que nosotros. Las entradas detallaban sus luchas diarias, encuentros con las criaturas y sus intentos por encontrar un camino de regreso al mundo real. Leímos las entradas, aprendiendo sobre los horrores que el superviviente anterior había enfrentado. Describía encuentros con los seres masivos similares a babosas, los depredadores que cazaban en manada, las figuras sombrías etéreas y las criaturas similares a buitres. Las descripciones eran vívidas y angustiantes, pero entre los relatos de terror también había pistas crípticas sobre los monolitos. El superviviente había creído que los monolitos eran la clave para escapar, pero nunca logró descifrar completamente sus secretos. Sin embargo, había descubierto referencias a un lugar misterioso, una ubicación donde se alzaba un monolito masivo, un monolito que empequeñecía a todos los demás. Según el diario, este lugar estaba custodiado por una serie de pruebas o desafíos. Superar estas pruebas podría potencialmente abrir un portal de regreso al mundo real, pero las consecuencias del fracaso eran terribles. Aquellos que fallaban las pruebas se decía que se transformaban en las figuras sombrías etéreas que deambulaban por el planeta, condenadas a vagar por el mundo de pesadilla por la eternidad. Caín y yo intercambiamos una mirada sombría al terminar de leer el diario. La esperanza de escape era tentadora, pero el riesgo era inmenso. Ahora teníamos un objetivo, una dirección hacia la que dirigirnos. Pasamos el resto del día registrando las ruinas en busca de suministros adicionales o pistas. Encontramos algunos objetos más útiles, un poco de comida preservada, un cantimplora y un mapa tosco que parecía delinear el camino hacia el monolito masivo mencionado en el diario. Cuando la noche comenzó a caer, nos dirigimos a un edificio más seguro dentro del asentamiento, estableciendo un pequeño campamento. Las ruinas ofrecían cierta protección contra los elementos y las amenazas potenciales. Descansamos lo mejor que pudimos, nuestro sueño inquieto y lleno de sueños inconexos de casa y de los horrores de este mundo de pesadilla. Cuando amaneció, empacamos nuestros suministros y nos preparamos para salir. El mapa del diario era nuestra guía, conduciéndonos hacia la misteriosa ubicación donde aguardaba el monolito masivo. Pasaron las horas mientras avanzábamos a través de un paisaje cada vez más hostil. El conocimiento del terreno de Caín y mi determinación renovada nos manteníamos concentrados y alerta. Al llegar a las afueras de un bosque denso,
encontramos figuras a lo lejos, flotando justo por encima del suelo. Eran seres etéreos y sombríos, sus formas apenas más que jirones de oscuridad. Se movían lentamente, sin rumbo, como si buscaran algo perdido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras las observábamos. «¿Qué son?», susurré a Caín. «Almas fracasadas», respondió. «Aquellos que intentaron escapar y fallaron. Están atrapados aquí, condenados a vagar por este mundo para siempre». Observamos a las figuras fantasmales un momento más. Su presencia era un crudo recordatorio de los riesgos que enfrentábamos. No parecían agresivas, simplemente perdidas y desconsoladas. Sus ojos parecían mirar al vacío, sin ver nada y a la vez todo. «Sigamos avanzando», urgió Caín. «No queremos atraer su atención. Continuamos nuestro viaje, bordeando el borde del bosque para evitar a las figuras fantasmales». El terreno comenzó a cambiar. El suelo se niveló en una vasta llanura abierta. El cielo se cernía sobre nosotros, proyectando una luz antinatural que hacía que todo pareciera deslavado y sin vida. A lo lejos, un tenue resplandor captó nuestra atención. Era diferente al de las plantas y los ocasionales destellos de relámpagos verdes. La luz era constante. «Allí», dijo Caín, señalando hacia el resplandor. «Eso debe ser el monolito». Aceleramos el paso. Nuestra anticipación crecía con cada paso. El resplandor se hizo más brillante a medida que nos acercábamos, iluminando el paisaje con una luz verdosa. Al acercarnos, el monolito se hizo visible. Era inmenso. Se alzaba sobre el paisaje como un centinela oscuro. El suelo alrededor del monolito estaba desnudo, sin plantas creciendo. El espacio vacío se sentía extrañamente frío. Nos detuvimos al borde del claro, mirando con asombro el enorme obelisco. «Este es», dijo Caín, «el monolito de todos los monolitos, la clave de nuestro escape». Sentí una mezcla de miedo y esperanza mientras contemplaba la estructura imponente. Las advertencias del diario sobre las pruebas y las consecuencias del fracaso resonaban en mi mente. Habíamos llegado tan lejos, y las respuestas que buscábamos estaban finalmente al alcance. Caín y yo intercambiamos una última mirada, y sin mediar palabra, colocamos nuestras manos sobre la superficie fría y lisa del monolito. Instantáneamente, el mundo a nuestro alrededor se disolvió en una luz blanca cegadora, y sentí que era arrastrado a otro reino. Cuando la luz se desvaneció, me encontré solo en una vasta extensión vacía. Una voz, antigua y resonante, llenó el vacío a mi alrededor. «Bienvenido a la prueba de la memoria. Para proceder, debes sacrificar tu recuerdo más preciado». Me sentí desconcertado por la magnitud de lo que se me pedía. Mi recuerdo más preciado. Imágenes pasaron ante mis ojos. Mi familia, mi infancia, mi primer amor. Pero, ¿cuál era el más preciado? La voz pareció sentir mi vacilación. «Elige sabiamente», advirtió. «El recuerdo que sacrifiques se perderá para siempre». Cerré los ojos y pensé en los momentos que me habían definido. Un recuerdo sobresalió por encima de todos los demás. Una tarde soleada en el parque, mi madre sosteniendo mi mano mientras dábamos de comer a los patos. Era un niño entonces, y ese momento siempre había sido una fuente de consuelo y alegría. Era un recuerdo que me había acompañado en los momentos más oscuros. Con el corazón apesadumbrado, susurré: «Elijo sacrificar el recuerdo de mi madre». En el momento en que hablé, un dolor punzante atravesó mi cabeza. Sentí que el recuerdo era arrancado, dejando un vacío abismal. Cuando el dolor remitió, la voz habló de nuevo, esta vez más suave. «Has pasado la primera prueba. Ahora prepárate para la prueba del sacrificio supremo». La luz blanca me envolvió una vez más y me encontré en un lugar diferente. Una figura sombría se materializó frente a mí, su forma cambiante e indistinta.
Para pasar esta prueba, dijo la figura, debes sacrificarte a ti mismo para que el otro pueda ser liberado. Las palabras me golpearon con el peso de 1000 temores. Pensé en Caín, en el vínculo que habíamos formado y en los horrores que habíamos soportado juntos. Pero por mucho que me importara, el instinto de conservación se despertó. ¿Podría realmente sacrificarme por él? Pensamientos sobre mi propia supervivencia, sobre regresar a casa, sobre reclamar mi vida, pasaron por mi mente. La posibilidad de ver caras familiares, sentir el calor del sol y escapar de este lugar infernal era casi demasiado para renunciar. Miré alrededor de la habitación, esperando alguna señal, algún resquicio que pudiera evitarme esta elección imposible. Luché contra el deseo egoísta de vivir, de no permitir que mi historia terminara aquí. Pero entonces pensé en Caín, en sus ojos atormentados, en los sacrificios que ya había hecho y en la forma en que me había guiado a través de esta pesadilla. Recordé sus historias de un pasado que quizás nunca volvería a ver. Su esposa era hija, su desesperada esperanza de encontrar una salida, la comprensión de lo que él significaba para mí, la conexión que habíamos forjado en este mundo. Finalmente quebró mi miedo. Lo haré, dije. Me sacrificaré. La habitación comenzó a disolverse en la familiar luz cegadora. Mientras me consumía la luz, oí la voz de Caín en mi mente, llena de desesperación. Cuando la luz se desvaneció, estaba de vuelta frente al enorme obelisco. Caín apareció a mi lado, luciendo igualmente desorientado. La voz del monolito llenó el claro. Ambos han pasado las pruebas, porque cada uno de ustedes eligió sacrificarse por el otro. Han demostrado su valía. Si alguno se hubiera negado, ambos habrían sido condenados a vagar por esta tierra como fantasmas por la eternidad. Ahora pueden regresar a sus mundos. Nos miramos el uno al otro con incredulidad. Luego nos miramos entre nosotros. La comprensión nos inundó. Ambos habíamos estado dispuestos a sacrificarnos por el otro. Había sido una prueba de nuestra voluntad de renunciar a todo por alguien más. 2 portales se abrieron ante nosotros, brillando con una luz etérea. El alivio y el agotamiento se mezclaron en mi pecho mientras miraba a Caín. Lo logramos, dije, una sonrisa abriéndose paso a través del cansancio. Podemos ir a casa. Podrás ver a tu esposa y a tu hija de nuevo, Caín. Caín me miró. El desconcierto marcaba sus facciones. ¿De qué estás hablando? No tengo esposa ni hija. Sus palabras me golpearon. Caín había perdido su recuerdo más preciado en la primera prueba, lo que significaba que yo debía haber perdido uno también. El peso completo me golpeó. Había sacrificado algo increíblemente importante, algo que nunca podría recordar. Nunca sabría qué recuerdo me habían arrebatado, solo que una vez había sido mi más preciado. Supongo que ambos perdimos algo importante, dije en voz baja, el peso de la pérdida asentándose sobre mí. Pero me alegro de que tú puedas volver a casa, Caín. Te lo mereces. Caín todavía parecía confundido, pero asintió lentamente. Gracias por todo. Nos quedamos allí un momento, 2 supervivientes al borde del escape, unidos por el sufrimiento compartido y los sacrificios que habíamos hecho. Luego, con un último gesto de asentimiento, cada uno cruzó a través de su respectivo portal. La luz nos tragó por completo. Me encontré de vuelta en Xerxes 12, el planeta donde todo comenzó. El paisaje familiar se extendía ante mí, un marcado contraste con el mundo de pesadilla del que acababa de escapar. Respiré hondo. El aire frío y delgado llenó mis pulmones y supe que estaba en casa. Al mirar mis brazos, vi que los símbolos y marcas grabados en mi piel durante mi calvario habían desaparecido, sin dejar rastro de los horrores que había enfrentado. La grieta que me había arrastrado al mundo de pesadilla había desaparecido, cerrada para siempre. Mi equipo estaba esparcido donde lo había dejado, intacto. Recogí mis herramientas y lentamente me dirigí de regreso al campamento base.
Cada paso se sentía surrealista, como si caminara en un sueño. Cuando llegué al campamento base, lo encontré desierto. Mis colegas habían abandonado la búsqueda hacía tiempo, creyéndome perdido para siempre en la grieta. Activé la baliza de emergencia y me dispuse a esperar, mi mente acelerada por los pensamientos de lo que había soportado y lo que había perdido. No pasó mucho tiempo antes de que llegara un equipo de rescate. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción y alivio. Me bombardearon a preguntas, pero solo pude dar respuestas vagas. ¿Cómo podría explicar los horrores que había enfrentado, las pruebas que había soportado y el preciado recuerdo que había sacrificado sin siquiera saber cuál era? De vuelta en la colonia, la vida retomó una apariencia de normalidad. Volví a mi trabajo como geólogo, pero algo fundamental había cambiado. Recorría mis días con una sensación de desapego, atormentado por el conocimiento de lo que yacía más allá de la grieta. Mis colegas notaron el cambio, la forma en que mis ojos parecían mirar a través de ellos, la forma en que vacilaba antes de responder preguntas sobre mi tiempo en la grieta. A menudo me encontraba vagando por el paisaje estéril de Xerxes XII, atraído por los lugares donde una vez estuvo la grieta. Busqué cualquier señal del mundo de pesadilla, cualquier remanente de los horrores que había enfrentado. Pero no había nada, solo el planeta frío y vacío. En los momentos tranquilos, cuando estaba solo con mis pensamientos, me preguntaba por Caín. ¿Había logrado regresar a su mundo sano y salvo? ¿Recordaba alguna vez lo que había perdido? Las preguntas me roían, pero sabía que nunca tendría respuestas. Nuestros caminos se habían cruzado de la manera más inimaginable y nos habíamos separado con nuestros destinos alterados para siempre. Pasaron los años y los recuerdos del mundo de pesadilla se desvanecieron, pero el vacío permaneció. Aprendí a vivir con él, a aceptar lo desconocido. La vida en Xerxes XII continuó con nuevos desafíos y descubrimientos, pero la experiencia me había cambiado de maneras invisibles para los demás, aunque profundas para mí. Había escapado del mundo de pesadilla, pero una parte de mí siempre permanecería allí, ligada por las pruebas y los sacrificios que habíamos hecho. El conocimiento de lo que yacía más allá de la grieta, la comprensión del verdadero costo de la supervivencia, se quedó conmigo, moldeando el resto de mis días. Y mientras miraba hacia el cielo alienígena, sentí una sensación agridulce de libertad, sabiendo que, aunque había regresado a mi mundo, el viaje había dejado una marca indeleble en mi alma, un recordatorio del precio del escape y de la fragilidad de la memoria.